Bueno, habíamos estado el año pasado en la Bolsa de Comercio, se presentó el Tribunal de Arbitraje y ahí conversábamos con un juez, el juez civil Juan Di Chiesa. Doctor, por lo que hemos visto y escuchado, los tribunales arbitrales son coetáneos del derecho allá por la antigüedad, ¿no? Así es, no es ninguna novedad, vienen de hace muchísimo tiempo con el desarrollo fundamentalmente de toda la actividad comercial. Y hoy, a partir precisamente del comercio internacional y globalización, son una instancia muy útil y práctica para resolver conflictos. En nuestro caso, pueden llegar a complementar incluso la actividad judicial. Y este es un poco el planteo que traíamos nosotros. Eso es lo que yo escuché que planteaba el doctor Vigo Leguizamón, ¿no? ¿Cuáles son los prejuicios que se presentan en él? A ver, el prejuicio tiene que ver un poco con la formación del abogado. El abogado, todos en general, no fuimos formados para resolver conflictos, sino para a veces ir al conflicto y generar conflicto dentro del procedimiento judicial. Y estas instancias, como el arbitraje, la mediación, la conciliación, buscan entender el conflicto desde otro lugar y tratar de evitar que haya más conflicto como medio alternativo de solución del conflicto, es decir, no ir al conflicto judicial. Son instancias alternativas, el arbitraje, la mediación, la conciliación. Entonces, lo del prejuicio tiene que ver con que todos, en general, abogados, no fuimos formados tradicionalmente para este tipo de procedimientos. Este tiene que ver con un desafío nuestro de acá para adelante, fundamentalmente. Por definición antropológica, el ser humano tiende a evitar, resolver los conflictos, no ahondarlos, ¿no? No sé cómo lo ve usted. A lo mejor no están así, ahora es peor, ¿no? A ver, nosotros en los tribunales nos pasa, recibimos conflictos todo el tiempo, distintos tipos de conflictos entre distintas partes, por distintos vínculos, por distintas razones. Y ciertamente que encontramos, cuando empezamos a trabajar con el conflicto, empezamos a trabajar con la gente en conflicto, encontramos parámetros o denominadores comunes y que nos ayudan a resolver el conflicto. Y esto tiene que ver básicamente con que cuando alguien entra en el conflicto, tiene que ver muchas veces con falta de comunicación o con suposiciones que hacen de lo que la otra parte cree o supone también respecto de él. Entonces, esa falta de comunicación termina complejizando aún más algo que cuando uno empieza a trabajar desde ese lugar se termina simplificando. Entonces, hay una realidad que es la que vos comentás, que es nuestra naturaleza humana de conflictuar. Sí, y es cierto, y ahí es donde intervenimos nosotros tratando de correr un poquito a las personas cuando entran en esa dinámica, fundamentalmente ayudándolas a mirar más allá de lo que el marco de situación del conflicto. Bueno, Iván Di Chiesa es juez civil, con él conversamos el año pasado cuando en la Bolsa de Comercio de Santa Fe se presentó el Tribunal de Arbitraje. Porque somos seres sociales, un ermitaño no conflictúa con nadie. Definitivamente, y nuestra conflictividad se va reconfigurando todo el tiempo. Fíjate que hoy lo que nos pasa es que la digitalización de la vida cotidiana nos lleva a entender también el conflicto en otra clave, en clave digital también, porque es lo que ocurre. Lo que antes entendíamos como conflictos en un determinado ámbito, hoy ocurren en otro ámbito, ocurren en las redes sociales. Ustedes los abogados, los jueces suelen hablar de las cosas en abstracto. Fíjese que todo este tema de lo digital y hablar de la inteligencia artificial ya plantea conflictos en abstracto. A nosotros nos está pasando ya, forma parte también de una nueva conflictividad. Ya no es solo la conflictividad entre dos personas que firmaron un papel. Hoy, en cualquiera de sus ámbitos, no sea ese papel un contrato, o sea ese papel un acuerdo societario, o sea lo que fuere, pero estamos hablando de conflictos que se generan en las redes, que se generan por mensaje, que se generan por audio, que se generan por una foto, que se generan en Instagram, en Facebook o en WhatsApp. Entonces, hoy también nos exige a nosotros estar a la altura de poder entender esa nueva conflictividad. ¿Están ayornados los códigos? No, los códigos no, pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacerlo para tratar de encontrar la respuesta. No, pero yo me refería a los códigos de procedimiento. No. Nuestro código... Con todo esto que está pasando ahora y que es tan veloz. La inteligencia artificial, por ejemplo. Aún no, pero esto no significa
que nosotros no tengamos herramientas como para resolver el conflicto. Ah, sí, ustedes se las arreglan. Definitivamente. ¿Por qué? Porque es un poco lo que nos pasa en cualquier otro ámbito, y si se quiere te lo puedo llevar a otro ejemplo previo, que es todo un proceso de digitalización de lo que es la actividad judicial, en el que tampoco hubo una adecuación del código de procedimiento y sin embargo ocurre y funciona muy bien. Entonces, hay en muchos ámbitos de novedades o cambios que han ocurrido que no se adecuó, por decirlo de alguna forma, el código de procedimiento, pero que la respuesta y la solución la hemos ido encontrando y funciona. Es decir, nunca ha sido una excusa de decir no tengo un código ayornado y no puedo resolver esto, sino que es deber nuestro encontrar también la manera de resolver esa situación. Bueno, para terminar entonces, no lo distraigo más. El hecho de que usted esté presente acá en una charla en la bolsa del Tribunal Arbitral, siendo un juez, ¿no?, de donde lo suyo es resolverlo a través del Estado, los diferendos, ¿qué significa? Un poco lo que planteaba hoy en la charla, es muy importante el vínculo, el contacto, porque hoy por hoy la manera de encarar y resolver los conflictos, incluso los judiciales, no marchan aislados de otros mecanismos o formas, una de las cuales es esta, el arbitraje. Entonces hay muchos puntos de contacto, hay mucho vínculo y hay mucho puente que trazar entre la solución que podamos dar en un tribunal del Estado y la solución que puedan brindar en un tribunal arbitral como acá. Y tenemos puntos de contacto y mucha tarea para coordinar. Y eso es muy relevante, es muy importante, porque en definitiva tiene que ver con una respuesta eficiente a la sociedad, que entre todos podemos brindar. Ahora sí, la pregunta final, pues siempre decimos la pregunta final los periodistas y nos queda una. Es decir, ¿esto tiene carácter resolutivo para las partes? Por ejemplo, un fallo de ustedes tiene carácter resolutivo y de acatamiento. ¿Qué pasa con un tribunal arbitral? ¿Qué le dicen? Bueno, amíguense. Tiene la misma fuerza. Un laudo arbitral, sea que se haya llegado por acuerdo de partes, eventualmente, y se obtiene un laudo arbitral, tiene la misma fuerza que una sentencia. Esto es lo importante, es decir, una sentencia de un juez tiene tal y cual efecto que permite ejecutarla, y un laudo arbitral también. Obviamente que la fuerza, en ese caso, del laudo arbitral va a requerir de la intervención de un juez para ejecutar el laudo arbitral, que es lo que planteaban hoy los profesores. Pero tiene la misma fuerza, tiene el mismo valor, la misma eficacia. Y esto es lo relevante. Ha sido usted muy amable. Muy amable ustedes, gracias.